Muy bien, es puntualmente la hora 7 en el territorio nacional de la República Argentina. Estamos en la 99.9. En este momento la sensación térmica es de 2 grados 4 décimos sobre cero, la humedad es del 81%, la presión de 1004.6 meridianos hectopascales, los vientos del noroeste a 11 kilómetros en la hora. La temperatura máxima esperada para hoy estará en el orden de los 13 grados, el cielo estará parcialmente cubierto. En la tarde hay probabilidad de chaparrones, así como durante la noche. Para el día de mañana, viernes, se prevé una máxima de 10 grados. Las circunstancias climáticas del día de mañana prevén chaparrones durante toda la jornada, recién mejorando llegada la noche, donde estará parcialmente cubierto. Un sábado que será de cielo despejado durante toda la jornada, con temperatura máxima de 12 grados. O sea que los sábados se vienen dando así. Me parece que va a ser el tercer sábado con cielo completamente despejado que tendremos, y esto efectivamente como pronóstico se cumple. La temperatura máxima, como dije, para el sábado será de 12 grados. Para el domingo, mejor aún, pero parcialmente cubierto, con temperatura máxima de 14 grados. Esto es lo que tenemos por ahora en este tránsito de este día jueves, 1 de agosto, inicio del octavo mes del año, en un tránsito que por supuesto nos tiene frente y nos lleva a la PASO del domingo 11, en donde los argentinos comenzarán a dar una primera definición. En el día de ayer, y en un contexto que tiene sus intensidades, por supuesto, estamos en otros modelos y en otros estilos de campaña, con fuerte influencia de la comunicación en las redes y con, digamos, una situación que literalmente está impuesta por el ritmo que creó exitosamente el PRO desde sus campañas en la capital federal, que instituyó como mecanismo y sistema en Cambiemos en el día de ayer, en un evento que tuvo mucho del criterio de Encuentro 360 que lleva adelante Cambiemos como modelo, insisto, un modelo creado por el PRO en Capital Federal. Alberto Fernández se reunió con un conjunto de personas que se estiman serían unas 8.000, todos ellos pertenecientes a la comunidad científica, tecnológica y universitaria, en una presentación que se hizo en la Facultad de Ciencias Exactas en Ciudad Universitaria, donde, bueno, el presentador, que es probablemente una de las figuras más importantes en cuanto a conocimiento público que tiene la República Argentina en la materia, por su larga actividad en la televisión sobre todo, y en la radio, acompañando durante años el equipo de Víctor Hugo Morales, que es Adrián Paenza, dijo que el sector científico tenía que llevar adelante una acción de vocación matemática, 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8, y convertir a los argentinos en peronistas. Entre otros habían firmado como convocantes Adrián Paenza, Adriana Sarquís, Alberto Corbett, Ana Fracci, Andrea Marnick, Andrés Kreiner, Carolina Mera, Daniel Filmus, Diego Hurtado de Mendoza, Diego Tatián, Dora Barrancos, Eduardo de Borkin, Federico Robledo. Bueno, una lista intensa, importante. Allí, la verdad que lo digo lamentablemente, Alberto Fernández se mete su propia piedra en el zapato en las horas previas a este encuentro, y luego de la solicitada firmada se había dado un tema controversial a partir de la actividad en Twitter de una científica que pertenece al sistema, quien dijo que, bueno, que de alguna manera buscaba salir de la clandestinidad, que asumía señalar su miedo, su temor a la persecución por parte del gobierno, de ser el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Elizabeth Fernández, viuda de Kirchner, diciendo alguna excusa van a encontrar para echarme del CONICET. Bueno, ayer Fernández se pone su propia piedra en el zapato, se dirige a Sandra Pita, ese es el nombre de la investigadora, y le dice, Sandra, yo estoy marcado por la noche de los sables, voy a cuidarte, y la investigadora ha tomado esto como un aprete, ¿no? Inclusive hoy hay
Hay realmente una gran cantidad de memes en donde se juega a estas expresiones de Fernández como una suerte de advertencia mafiosa. Bueno, ¿esto con qué tiene que ver? Y bueno, tiene que ver con que todo vale. Tiene que ver con que todo vale. En sí, las fuerzas políticas sienten que están con lo justo llegando a esta PASO, sienten que lo que suceda en la PASO de algún modo va a marcar el perfil de lo que puede ocurrir hacia la elección, donde efectivamente vamos a tomar la decisión de quién va a gobernar la Argentina los próximos 4 años. Todo se da en un contexto de truécano y retruécano, donde en el día de ayer Fernández vuelve a insistir con el tema de las LELIQs. Él siente que eso hiere el cuerpo de la sociedad argentina y dice que va a utilizar esos recursos para sostener al sistema científico y que el sistema científico va a volver a tener la condición de ministerial, es decir, que se va a recrear el ministerio. Por lo tanto, hay una acumulación de situaciones. En esa acumulación de situaciones, Alberto Fernández va, primero por el tema de las LELIQ. En rigor ahí yo creo que él repite algo que vio ocurrir con éxito cuando era parte del equipo de Domingo Cavallo, y Cavallo interactuó para terminar de minar la posición ya muy débil del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín en el manejo de la economía. Ustedes recordarán que el gobierno de Alfonsín tiene un éxito de estabilización, que es el Plan Austral previo desagio, o desagio concurrente con el cambio del valor de la moneda. Con posterioridad viene lo que es casi un clásico, que es una situación de deterioro de las condiciones generales de carácter estructural de la macro. Se llega a lo que se denominó Plan Primavera. Ya en ese momento la debilidad política del gobierno era importante. El gobierno de Alfonsín había perdido por un voto del senador Elías Zapac, la ley Mucci, que era una ley de cambio de régimen en el sistema sindical que le hubiera dado a la Argentina la apertura a un cambio realmente muy, pero muy importante y muy significativo. Venía de la derrota en la provincia de Buenos Aires a manos de Antonio Cafiero y lo que se denominó dentro del peronismo su propio proceso de cambio y convergencia. Una situación de enorme tensión política que había surgido a partir de los alzamientos cara pintada, que se discutirá por los años de los años si fue un intento de golpe de Estado, si fue una rebelión militar interna, cuál fue, pero lo cierto es que marcó profundamente en un escenario de enorme debilidad el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, hay que decirlo, en un contexto global y en un mundo donde la significación al respecto todavía de la Guerra Fría era realmente muy importante y donde Argentina tenía como instrumento de creación de recursos de moneda dura, hablamos siempre de dólar por supuesto, la exportación de trigo y la exportación de carne, básicamente la denominada cuota Hilton, no mucho más. Era extremadamente pobre la capacidad argentina de generar dólares vía exportaciones. Los intentos de industrialización de Argentina, todavía en aquellos años que habían sufrido el fuerte impacto, el enorme golpe de la política de Martínez de Oz, no terminaban de recuperarse bajo ningún punto de vista. Walter, que siempre me hace aportaciones muy interesantes, dice: Alberto Fernández nació en 1959, la noche de los bastones largos ocurrió durante el gobierno de Onganía en julio de 1966, 7 años tenía Alberto. Bueno, a lo mejor era una persona extremadamente sensible, ya políticamente hablando, ¿no? A lo mejor en el ámbito de su casa, esto lo marcó muy intensamente. Quizás alguna condición de chico precoz pudo haber tenido. Gracias, Walter, por la apreciación muy afinada. Pero bueno, hoy la Argentina está en otro lugar, realmente la Argentina está en otro lugar, con todos nuestros padecimientos, con todas nuestras crisis, con todas nuestras frustraciones, con nuestros mensajes equivocados, ¿no? Esos mensajes equivocados que, entre otras cosas, dicen sostenida, torpe y estúpidamente que la única salida es Ezeiza, con lo cual le terminamos enfermando la cabeza a nuestros hijos, que después terminan creyendo que verdaderamente ese es el único mandato que vale la pena. Digo, en todo eso y en ese contexto vamos nosotros rumbo a esta elección.
insisto, en el día de ayer, Fernández vuelve a ponerse una piedra en el zapato, se la pone solo, nadie, no hacía falta ni siquiera una mención a esta científica, Sandra Pita, y seguir insistiendo con que con la plata de los LELIC va a haber medicamentos gratis para todos los jubilados, con la plata de los LELIC va a haber, parece infinita y no es cierto. Por otro lado, siguen expresándose economistas, aún del sector y del denominado campo popular, que dicen que claramente una cuestión de estas características necesita un programa de salida, no soportaría bajo ningún punto de vista la economía disrupciones abruptas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en el orden local, en el día de ayer, cuando todo parecía transcurrir dentro de más o menos los parámetros habituales, el intendente Carlos Fernando Arroyo tomó la decisión de separar del cargo como titular de El EMTUR a Gabriela Magnoler. Digamos, no ha habido un comunicado oficial al respecto, no hay expresiones públicas de Magnoler al respecto. Se sostiene que esto viene a consecuencia de una discusión por un vallado nocturno en el sector de Playa Grande, en una relación, bueno, dicen algunos que venía desgastada. En rigor, Arroyo siempre sintió que le habían impuesto a Magnoler en el cargo y que no era Magnoler una persona elegida por él. Habrá que esperar o que la municipalidad emita un comunicado formal al respecto de esto. Lo concreto es que Jorge Sanier pasará a ocupar este cargo. En el resto de la estructura entiendo que no habrá novedades importantes. Te quería contar esto, se cumple un año de la investigación al respecto de lo que se conoce como los cuadernos de las coimas. En el día de hoy se conoce además el primer capítulo de una miniserie documental sobre el denominado caso de corrupción más importante de la historia argentina, al tiempo que aparecen elementos en una causa que lleva a la jueza Servini en relación a otro tema que también tiene todo para ser una mega causa, que es la cuestión de fútbol para todos, los recursos de fútbol para todos, cómo el dinero fluía de las arcas del Estado a manejos absoluta, total y completamente espurios. El dato que ha sido repetido en las últimas horas insistentemente, y es un dato que vale la pena decirlo, el servicio cívico anunciado por la ministra Bullrich, que se va a desarrollar en el contexto de la estructura de Gendarmería, resulta ser desde el punto de la convocatoria un resultado extraordinario. 16.000 jóvenes se anotaron para los 1.200 cupos del servicio, exponen lo que algunos hemos sostenido a contracorriente, que la eliminación del servicio militar creó un hueco, creó un problema de fondo que necesita mecanismos para ser resuelto. Yo sé que hay mucha gente que con esto se brota. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? En todo caso, habrá que tomar algo para bajar la temperatura. Pero lo concreto es que claramente quienes han ido y se han convocado son los denominados NINI, los que ni estudian ni trabajan, o no pueden ni estudiar ni conseguir trabajo, donde está el núcleo de la mayor tasa de desocupación, el doble de la tasa promedio del 10.1 de Argentina, 18.5 entre los varones y 23% entre las mujeres. Hay que decir que en ese caso hay muchas que muy chiquitas son madres y son madres a cargo del crío, lo cual, bueno, tiene un montón de lecturas, porque muchas veces esas criaturas que traen criaturas a la vida, esos niños terminan siendo criados por las abuelas, que en muchos casos también han sido madres solteras. Ahí hay como un núcleo sociocultural muy profundo y muy complicado. Es la hora 7:15. Ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos bajó la tasa de referencia a 0.25. Es la primera vez en más de una década. No se descarta que pudiera haber otros recortes el presente año. Recordemos que de 2008 en adelante, e inclusive en el Banco Central Europeo, había mantenido la tasa en algunos momentos en condición negativa. El efecto fue que
Ayer el panel de Standard & Poor's y el Merval cayó el 1%, pero los bonos argentinos subieron el 3,5%, lo cual en líneas generales y mirando el pequeño mercado de finanzas de la Argentina es un buen dato. Ya continuamos.